¿Cómo crear una tabla de frecuencias para datos agrupados? Solo necesitamos calcular estas tres variables para poder crear una tabla de frecuencias como la que tenemos aquí en esta gráfica. Solamente saber calcular estas tres variables. Calcular cantidad de clases o intervalos, es decir, cuántas filas debemos crear en esta tabla de frecuencias. R. R es el rango, ¿sí? Que es la cantidad de datos de todos los intervalos. Es decir, cuando coloquemos un intervalo aquí, 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 hasta llegar acá, aquí hay un dato, que es el dato menor, ¿sí? Y aquí va a haber un dato mayor. Entonces, sumando todos los datos que hay desde acá, desde el comienzo hasta el final, se llama el rango. Entonces, la cantidad de datos de todos los intervalos. Y necesitamos calcular A, que significa la amplitud. ¿Qué es la amplitud? El tamaño de cada intervalo. Es decir, cuando creemos un intervalo aquí, va a tener un dato que es el límite inferior y va a tener un dato que es el límite superior, ¿sí? Entonces, el tamaño que hay en ese intervalo de información es lo que llama la amplitud. Entonces, cada intervalo va a tener una amplitud. Al calcular estas tres variables ya podemos crear una tabla como la que tenemos aquí eh, para calcular la cantidad de clases o intervalos. Pues utilizamos esta fórmula que es la regla de Sturges para calcular el rango, que es la cantidad de datos de todos los intervalos. Simplemente decimos que el rango es igual a escoger el dato mayor y restarle el dato menor. O sea, estamos haciendo referencia a los datos que arroja una encuesta. Entonces, elegimos el dato mayor y le restamos el menor y nos da el rango. Y ya especificamos qué es el rango. Y tercero, calcular la amplitud de cada intervalo. ¿Cómo calculamos esa amplitud? Simplemente aplicamos esta fórmula donde nos dice que la amplitud es un cociente o es el resultado de dividir el valor del rango entre la cantidad de clases o intervalos y nos da un resultado de la amplitud. Bueno, entonces vamos a iniciar, vamos a crear la tabla de frecuencias para datos agrupados. Vamos a iniciar con calcular la cantidad de intervalos, o sea, vamos a calcular la cantidad de clases. Para eso utilizamos entonces la regla de Sturges, ¿sí? Vamos a utilizar la regla de Sturges que nos dice que la cantidad de clases o de intervalos equivale a 1 más logaritmo en base 2 de x, donde esta x me representa el número total de datos que tenemos aquí en la encuesta. Pero entonces, para comodidad de los estudiantes, en su calculadora científica pueden calcular logaritmo y colocar en base 2, ¿sí? O llevarlo en la tecla log en las calculadoras que nos habla de base 2. Entonces, ¿cómo convierto este logaritmo en base 2 a cualquier base? Entonces, utilizamos propiedades de los logaritmos y haríamos el siguiente procedimiento. Entonces, vamos a calcular, a convertir ese logaritmo en base 2, vamos a convertirlo en base 10. Entonces, nos quedaría que C es igual a 1 más logaritmo ya en base 10, vamos a convertirla en base 10 automáticamente de el argumento, o sea, de esta X. Entonces, de X, que es el número de datos, y ese resultado lo vamos a dividir entre el logaritmo en base 10 de la base del logaritmo inicial, o sea, de 2. ¿Sí? Entonces utilizaríamos esto en base 10 para facilitar en la calculadora. Simplemente cogeríamos la calculadora y ahora vamos a meter los datos. ¿Sí? Vamos a incluir los datos. Entonces decimos que C es igual a 1, ¿sí? A 1 más
Logaritmo en base 10 de x. ¿Quién es x? El número total de datos. Contamos los datos aquí y nos da 74. Entonces daría logaritmo de los datos, que sería 74, dividido entre logaritmo en base 10 de 2. Listo. Ahora diríamos que C es igual a 1 más. Entonces, en la calculadora cogeríamos y haríamos la división. Diríamos logaritmo en base 10 de 74 dividido entre logaritmo en base 10 de 2. Igual. Y eso nos daría 6,209. Nos daría ese resultado. O sea que esto sería igual, C igual, pero ojo, hay que tener en cuenta aquí que la regla de Sturges plantea que este resultado debe ser el más próximo al número entero impar. Entonces, si miramos hacia la derecha, si seguimos contando hacia la derecha, vamos a llegar al 7, que es el número entero impar que sigue el 6. Si analizamos por la izquierda, para llegar al número impar, llegaríamos al 6, luego llegaríamos al 5. Entonces, ¿qué distancia hay del 6.209 hasta el 5, que es un número impar? ¿O qué distancia hay del 6,209 hasta el 7, que es un número impar? Escogeríamos el más cercano. Entonces, el más cercano sería el 7. Entonces, esto lo aproximamos a 7 según la regla de Sturges. Entonces, nos quedaría que 1, C es igual a 1 más 7. Ahora, al hacer el cálculo aquí, ¿sí? Al hacer el cálculo, C nos daría 8. C nos daría 7 más 1, 8. Y este sería el número de intervalos o el número de clases que va a tener la tabla estadística. Listo, ya tenemos entonces el número de intervalos. Ahora vamos a calcular el número de datos que tiene todo el intervalo, desde la parte inferior hasta la parte superior. Entonces vamos a calcular el rango. El rango posee esta fórmula que dice que el dato mayor se le resta el dato menor. ¿Sí? Entonces, vamos a la tabla de datos que tenemos aquí. Aquí está información. Y entonces, decimos que ese rango es igual el dato mayor. Buscamos el dato mayor aquí, estos datos, y nos da 25. 25 menos el dato menor, que sería 14. El dato menor que hay aquí. Es decir, allí nos daría entonces que el rango es igual, 25 menos 14 nos da 11. Y ahí tenemos entonces el valor del rango. Ya tenemos el número de intervalos o el número o la cantidad de clases. Aquí tenemos el rango, que nos indica el número de datos que hay desde el dato inferior hasta el dato superior de los intervalos. Aquí en este rango, cuando hablamos de dato mayor menos dato menor, está hablando es de todos los intervalos. ¿Sí? Ahora vamos a calcular, nos queda por calcular la amplitud. Vamos a calcular la amplitud. Entonces decimos que la amplitud es igual, entonces aplicamos la formulita para calcular la amplitud. Sabemos que la amplitud es el tamaño, ¿no? Es el tamaño que tiene cada intervalo. El rango prácticamente me daría como la sumatoria de todos los datos que hay en la información, en la encuesta, ¿sí? Pero los datos que básicamente no se repiten. Y la amplitud es el tamaño de cada intervalo, que se calcula dividiendo
el valor del rango entre el valor de las clases, la cantidad de intervalos. Entonces simplemente reemplazar, entonces decimos que la amplitud equivale al rango que nos dio 11 y lo dividimos entre la cantidad de clases que nos dio 8. Entonces decimos que la amplitud es igual a, hacemos esa división, 11 dividido entre 8 y nos da 1,375. Vamos a tratar de aproximar. Vamos a tratar de aproximar ese valor. Es importante hacer aquí la aproximación. Entonces decimos que la amplitud es igual, aproximemos a 1.4, 1,4. Estamos aproximando aquí a la parte de las décimas. Y esa sería la amplitud. Entonces acá tenemos la información que nos va a ayudar a crear la tabla de frecuencias para datos agrupados. Tenemos la cantidad de intervalos, tenemos la cantidad de datos, ¿sí? Desde el primer intervalo hasta el último, y tenemos el tamaño de cada intervalo. Ya con esta información podemos crear la tabla de frecuencias de datos agrupados. Bueno, aquí acabamos de crear la tabla de frecuencias de datos agrupados. Ya con base a estos datos de una encuesta determinada, hemos calculado la cantidad de clases o intervalos, que nos dio en este caso 8. Quiere decir que tenemos que crear 8 filas, 8 clases o 8 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. También calculamos el rango que nos dio 11 y la amplitud nos dio 1.4. Entonces aquí vamos a indicar cómo crear las clases. Entonces iniciamos con el dato menor, de la base de datos el dato menor. Y analizando vemos que el dato menor es el 14. Ese primer dato que es el menor iniciamos con corchete. Con corchete. Ese corchete quiere decir que ese dato menor, que es un límite inferior, se toma. En el intervalo se toma, se tiene en cuenta. ¿Y hasta dónde va? Ese límite inferior 14, ¿hasta dónde va? Estamos creando ese intervalo. Pero ese intervalo tiene un tamaño y el tamaño es la amplitud. Y la amplitud me dice que tiene 1,4. Entonces, simplemente a este 14 le sumamos la amplitud, 1.4, y nos daría 15,4. 15,4. Y cerramos con paréntesis. ¿Qué quiere decir paréntesis? Que este dato del extremo no se toma. El corchete quiere decir que este dato de este extremo sí se tiene en cuenta, se toma, pero este no se toma. Hemos creado un intervalo. Ahora, ¿cómo creamos el segundo intervalo? Ya partimos del 15.4 y ese dato lo tomamos. Vamos a tomar ese dato, entonces si lo vamos a tomar, aplicamos corchete. Aplicamos corchete. Y colocamos el 15,4, que es un dato que vamos a tomar. ¿Y hasta dónde va? Es con base en la amplitud. Entonces le sumamos 1.4. Al sumarle 1.4, eso nos daría 16,8. 15, 16,8. 16,8. Nos daría ese extremo. Y como no se toma, entonces lo cerramos con paréntesis. Lo cerramos con paréntesis. Ahora, ¿cómo creamos el otro intervalo? Partimos de este último dato que no tomamos, pero aquí sí lo vamos a tomar. Y si lo vamos a tomar, aplicamos corchete. Aplicamos ahí el corchete. Y tomamos ese dato que no se ha tomado en el intervalo anterior, 16,8. ¿Hasta dónde va? Según dice la amplitud. Entonces a 16,8 le sumamos 1.4.
Eso nos daría 17, nos daría 18,2. 18,2. Y cerramos con intervalo abierto, que es el paréntesis. Quiere decir que ese dato, ese extremo, no se debe tomar. Listo, continuamos. El siguiente intervalo lo creamos con ese dato del último que no se tomó. Aquí sí lo vamos a tomar, entonces utilizamos corchete y colocamos 18,2. ¿Y hasta dónde va el tamaño de ese intervalo? Le sumamos la amplitud, 1.4. Al sumarle 1.4 nos da 19,6. 19,6. Y ese dato no se va a tomar. Como no se va a tomar, utilizamos paréntesis. Ahora vamos a crear el siguiente intervalo. Este dato que no se tomó, en este sí lo vamos a tomar. Entonces aplicamos corchete y colocamos el 19,6, que quiere decir que sí lo vamos a tomar. ¿Y hasta dónde va? Le sumamos la amplitud, que es 1,4. Entonces al sumarlo nos daría 19, 20 nos daría exactamente 21. Y no tomamos ese dato, entonces utilizamos paréntesis. Ahora, ese dato que no tomamos, lo vamos a tomar en este intervalo. Como lo vamos a tomar, entonces utilizamos corchete. Y tomamos el 21, lo tenemos en cuenta, y va hasta, ¿cuál es el tamaño de ese intervalo? Pues le sumamos la amplitud, le sumamos 1.4 y nos daría 22,4. Y ese dato no se va a tomar, no se va a tener en cuenta, entonces lo cerramos con paréntesis. Ahora, ese dato sí lo vamos a tener en cuenta en el siguiente intervalo. Entonces, como lo vamos a tener en cuenta, utilizamos corchete y iniciamos con 22,4, 22,4 y va hasta, ¿cuál es la amplitud, el tamaño de ese intervalo? Pues le sumamos la amplitud, a 22,4 le sumamos 1.4 y nos daría 23,8, 23,8. Y no lo tomamos, entonces utilizamos paréntesis. El siguiente sí lo tomamos, ese dato que no se tomó en ese intervalo lo vamos a tomar en este, entonces aplicamos corchete, 23,8 y va hasta, le sumamos 1.4 que es la amplitud y eso nos daría 25,2, 25,2 y ese dato allí no se va a tomar. Y aquí, de esta manera, es que se crean las clases o los intervalos, ¿sí? Bueno. Ahora, esta es la marca de clase. La marca de clase. Esta marca de clase, ¿cómo se calcula? La marca de clase simplemente es el promedio de los valores que existen en cada intervalo. Es decir, sumamos el 14 con 15.4 y lo dividimos entre 2. Y eso nos da la marca de clase. Igualmente, en cada intervalo, o sea, la marca de clase es el promedio de la clase. La marca de clase es el promedio de la clase, es decir, sumar estos datos, el límite inferior, el límite superior, sumarlos y dividirlo entre 2 y colocamos el resultado acá. Igualmente para cada una de las clases. Y así completaríamos la marca de clase.